¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buen Bien, día. bien, acá estamos pasando la mañana lluviosa. Paola, bueno, se formalizó finalmente esto que ya se veía venir, que Argentina se retiró de la OMS, ¿no? Esto, ¿cuál es la dimensión de esto? ¿En qué nos tiene que preocupar? Bueno, a ver, en realidad se tomó una decisión hasta ahora unilateral de parte del Estado argentino de Sí, retirarse, que ya la habían eh, solicitado, digamos, o enviado una comisiva la Organización Mundial de la Salud hace un año y ahora a través de un anuncio del canciller, Argentina considera que efectivamente se hace efectiva, la redundancia, esa denuncia. sí. Pero sin embargo nosotros tenemos preocupaciones y alertas, no solo sanitarias, que por supuesto podemos hablar de las implicancias que tiene esta decisión unilateral, pero también tendremos algunas alertas en términos de si efectivamente esa decisión ya se hizo efectiva y si es constitucional en los términos en los que Argentina se suma y adhiere y ratifica instrumentos internacionales de derechos humanos y si lo que hizo Argentina, digamos, está bien o no en términos de nuevos constitucionales. Claro, porque la, El, la- la inclusión, perdón, en la OMS sí, tiene el convenio, el acuerdo, tiene jerarquía constitucional, ¿no? no tiene jerarquía constitucional como los tratados internacionales de derechos humanos que están integrados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y que requieren un proceso específico justamente para que tengan rango constitucional. Sí. Sin embargo, Argentina en 1948 se suma de la Organización Mundial de la Salud, fuimos uno de los primeros países dentro de los más de 70 que crearon, digamos, la Organización Mundial de la Salud, que nos sumamos en ese momento, y la forma de hacerlo fue a través de una ley emitida por el Congreso, Ujú. las sucesivas incluso enmiendas que se da a la Constitución de la Organización Mundial de la Salud también pasaron por el Congreso. Entonces una primera discusión que traemos es justamente si el retiro de Argentina puede darse por una decisión unilateral del Poder Ejecutivo y como Amnistía Internacional consideramos que es constitucionalmente una interpretación en ese sentido es incorrecta. Ujú. Pero además la Constitución de la Organización Mundial de la Salud no prevé el retiro o denuncia de un organismo y acá Argentina hace una interpretación extensiva de un artículo de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados que usa de manera bastarda, para decirlo mal y pronto, porque básicamente lo que prevé este artículo es que cuando un tratado no contenga disposiciones para que se termine o se prevea la denuncia o el retiro del mismo, no podrá ser objeto de denuncia a menos que se den supuestos básicamente que no están dados en estas consideraciones. ¿Por qué? Porque cuando los países allá por 1948 decidieron crear la constitución de la OMS, en ningún momento en los trabajos preparatorios y demás dieron espacio justamente para la posibilidad de retirarse o de denunciar. Ujú. Entonces, hay dos cuestiones muy técnicas a nivel global y a nivel constitucional que no permitirían que Argentina de vuelta hiciera su descargo y retiro. Pero finalmente, y con esto termino, no quiero volverme muy técnica tampoco, hasta ahora ha opinado el Consejo Consultivo de la Organización Mundial de la Salud, justamente abonando este segundo argumento que mencionaba y asesorando a la Asamblea de la OMS para que no acepte y no haga efectiva la renuncia al retiro de Argentina, y en mayo que va a reunir la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud y en todo caso habrá que esperar la decisión de la organización. Paola, ¿qué pierde la Argentina con esta salida? Buen día, Agustín Amado soy, perdón. Espero que esté bien. ¿Qué pierde la Argentina con la salida de la OMS y qué gana o qué ganó con la permanencia dentro de la OMS durante este tiempo? Mira, a ver, ganar creo que nada. Hay una retórica muy que le hemos escuchado en otros espacios internacionales, en la gestión de Milei, que es ganar soberanía. Pero uno cuando integra una comunidad internacional, ya sea el Sistema de Naciones Unidas en términos más amplios, la Organización Mundial de la Salud, la OEA y otros espacios, justamente en ejercicio de esa soberanía, se entiende que hay un orden mundial y que justamente para darnos reglas claras es
es clave tener un organismo o una organización internacional que decida y de manera colectiva, digamos, coordine ciertas estrategias de intervención y demás. ¿Qué es lo que hace en un punto la Organización Mundial de la Salud? O sea, cumple un rol central en lo que hace a la vigilancia epidemiológica global, articula redes de cooperación que en muchos casos los países no podrían enfrentar solos, y menos países como Argentina, establece mecanismos esenciales de apoyo técnico, incluso a veces apoyo financiero, y todo esto hace al resguardo de los ciudadanos y de la población y al resguardo, por supuesto, también del ejercicio soberano de Argentina de sumarse a esta comunidad global para recibir este tipo de información de manera privilegiada, para beneficiarse de los avances tecnológicos de la ciencia y demás, y con eso proteger a su población. Y esto hace a un tercer argumento de por qué unilateralmente el Poder Ejecutivo no debería tomar decisiones respecto de justamente una cuestión tan central como es la salud de los argentinos y de las argentinas, con este retiro de vuelta unilateral de la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Y Paola, ¿qué objetivo tuvo en su momento la Organización Mundial de la Salud? Y estaría bueno repasar ¿qué logros ha obtenido, ¿no?, esta organización? Obviamente para destacar la importancia que tiene y en consecuencia lo que implica que Argentina ahora haya formalizado su salida, ¿no? Bueno, por supuesto, o sea, parte de la estructura de la Organización Mundial de la Salud es leer los contextos epidemiológicos, entre otros a nivel global. O sea, escuchábamos, por ejemplo, en el verano nuestro que Europa estaba sufriendo una gripe muy muy fuerte, y que lo que ocurre en el contexto europeo, sabemos que luego llega en el invierno del sur, en 3-2-1, digamos, y la posibilidad, entre otras cosas, de entender cuál es el virus que circula en ese momento y qué tipo de actualización las vacunas tienen que tener a los efectos de poder confrontar a ese virus en las poblaciones. Bueno, eso es parte, por ejemplo, de lo que hace la Organización Mundial de la Salud. Entonces, sin un organismo de estas características, nos privamos de tener información técnica clave justamente para prevenir este tipo de enfermedades. Pensemos que, bueno, acabamos de venir la pandemia en 2020, en donde sabemos que este tipo de enfermedades y epidemias no conocen fronteras. Entonces, la Organización Mundial de la Salud cumple justamente un rol central en esa vigilancia epidemiológica global, y como decía antes, articula justamente información, redes de cooperación, en su momento lo que ha sido la centralidad de la distribución de vacunas. Este gobierno tenía una retórica en donde ha sido un gobierno que ha gestionado mucho con la narrativa, no porque considere que no ha tomado acciones frente a esa narrativa, sino porque se ha servido de una retórica para cuestionar ahora la Organización Mundial de la Salud, para cuestionar distintos organismos que luego les permiten tomar decisiones como las que está tomando en este momento con este organismo. Entonces, en su momento vimos cómo la Organización Mundial de la Salud era la culpable de todos los males y responsable de las cuarentenas extendidas en el tiempo que tuvieron lugar en Argentina. Y lo cierto es que eso sí ha sido una decisión soberana de Argentina, entre recomendaciones de distintos organismos, pero entre otras cosas la Organización Mundial de la Salud jamás convalidó cuarentenas completamente cerradas o extendidas en el tiempo. Sin embargo, hemos escuchado a reiterar en varias oportunidades a distintos funcionarios de esta gestión que, de vuelta, ese tipo de encierro digamos, que parte de las decisiones de política sanitaria en Argentina, bueno, venían de la mano de sugerencias o recomendaciones del organismo, y no es así. Entonces, digamos, hacer de la herramienta de la información una estrategia para denostar organismos que son claves en la protección sanitaria global, de las que Argentina forma parte y que por supuesto necesita, es otra de las señales de alarma frente
de vuelta, ¿no?, a la circulación de información y fake news que comprometen los derechos de todas las personas, especialmente los argentinos y argentinas, con esta decisión del gobierno. Paola, la historia más o menos reciente está presente en este tipo de decisiones que ha tomado la gestión nacional de retirarse de la Organización Mundial de la Salud, por caso la pandemia COVID. Uno de los argumentos es que hay una fuerte politización de la OMS y por otro lado lo que se dice es con esta salida la Argentina gana soberanía o adquiere mayor soberanía en la definición de políticas sanitarias. Ahora, yo pregunto cuál es su visión, porque entiendo que no son muchos los países que recientemente se han retirado de la OMS. Está el caso de Argentina ahora y anteriormente el de los Estados Unidos. Esta más que una decisión política respecto de cuál es el perfil que tiene la OMS, podría interpretarse también como una decisión de geopolítica internacional frente a, digamos, a la cercanía que existe entre la gestión Milei y Trump. A ver, definitivamente estamos asistiendo a un alineamiento extremo de la política exterior de Argentina con Estados Unidos, y su valía Israel. Si recuperamos o repasamos de alguna manera las posiciones que Argentina ha tenido en el último tiempo en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas o en la Asamblea General de la OEA, hemos asistido a posicionamientos insólitos en lo que hace a la política exterior. Hemos atravesado distintas administraciones, desde el kirchnerismo hasta el macrismo, y Argentina ha sostenido históricamente una política exterior coherente y alineada con la protección de los derechos humanos. En el último tiempo hemos visto un desvío absoluto de eso. Recordemos que nos disociamos del Pacto del Futuro y de la Asamblea 2030. Recordemos que el gobierno desconoce a la justicia climática y considera que es una batalla del socialismo y del comunismo, y así lo ha dicho en Davos. Hemos votado resoluciones en contra de la protección de las mujeres y la violencia de género, por el solo hecho de que la resolución incorporaba el término género, y este gobierno ha tenido una batalla en contra de las políticas de género. En fin, hemos dado marcha atrás a muchísimos consensos globales que claramente muestran un recorrido completamente como a contramano de la historia de Argentina en materia de política exterior. Y de vuelta, y eso entre otras cosas responde a este alineamiento de Trump y de Israel. En Trump hemos visto la orden ejecutiva que también se retira de más de 70 organismos internacionales de derechos humanos. Recordemos que en la primera gestión de Trump, Estados Unidos había también formalizado su decisión de retirarse de la Organización Mundial de la Salud, hecho que después fue recuperado por Biden, con lo cual hoy Estados Unidos sigue siendo parte de la OMS. Pero incluso Estados Unidos tiene una particularidad que Argentina no tiene, que es que cuando se incorpora en el 48 a la OMS, lo hace con una reserva, en donde básicamente a través del Congreso de Estados Unidos se determina que Estados Unidos estará en condiciones de eventualmente retirarse de producto de la vuelta de esta reserva. Entonces, existe un contexto específico, digamos, el de los internos, que coloca a Estados Unidos en un lugar diferente. Y después ha habido otros hechos u otros países que han transmitido comunicaciones similares a las de Argentina. Estamos hablando de Bielorrusia, de Hungría, de Rumania y otros países. Pero esos retiros no se terminaron consolidando o confirmando, entre otras cosas, porque han quedado un poco en este recorrido que hoy está transitando Argentina, que no hay una decisión de la Asamblea de aceptar ese retiro, sino en todo caso una insistencia de repensar y revisar la decisión adoptada por, en este caso, el Poder Ejecutivo de Argentina o por los países, con lo cual no existe un antecedente hoy vigente que resuene, digamos, con experiencia, un precedente de vuelta de un retiro de un país de la Organización Mundial de la Salud. Como Amnistía Internacional tenemos la expectativa de que Argentina no inaugure
el retiro de la OMS y que la Asamblea no convalide esta decisión. Pero bueno, tenemos canales que estamos explorando incluso internamente para cuestionar esta decisión, que de vuelta entendemos que de manera unilateral por el Poder Ejecutivo no puede materializarse porque nuestro sistema republicano no lo permite.